Bueno, jo vinc aquí a presentar el Rafael Senra, que és un atreviment, perquè en realitat quan m'heu proposat que vingués penso el que penso sempre, que és jo no sé què faig aquí presentant quan és ell el conegut i jo no. De totes maneres, sí que he pensat el que havia de dir, no m'ho he pogut preparar massa, però sí que ho he pensat bastant i des del primer moment tinc bastant clar el que vull dir, perquè tinc bastant clar el que penso, que probablement els que el coneixeu també ho sabeu. Jo penso una cosa, i puc aportar una cosa, i és que jo que em dedico a... Jo que també soc advocat laboralista, estic aquí també, em sembla, com a representant de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, i en realitat, si estic a l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates és per ell, perquè venia a buscar, però a més ell és un dels fundadors de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, que no sé si la coneixeu, però és una associació de juristes que intenta promoure una concepció àmplia dels drets fonamentals i les llibertats públiques i que té a veure amb la democratització, amb el procés de democratització de la justícia. Però en realitat, jo el que sí que puc dir és que jo que em dedico a ser advocat laboralista, sempre he pensat, a part que és un referent, sempre he pensat que si jo tingués un problema laboral, que de moment no el tinc perquè treballo pel meu compte, però m'agradaria que em defensés ell. I a més ho penso i estic totalment convençut i haig de dir que no tinc massa clar si tindria alguna alternativa, algun altre advocat que em defensés. I això respon a una sèrie de, jo crec que 3 idees, que és un advocat dels que s'anomena, ja he vist que la presentació es diu advocat laboralista, i és el concepte històric d'advocat laboralista, que cada vegada queden menys, però en realitat són aquests advocats que defensaven els treballadors en l'àmbit laboral i en l'àmbit que fos necessari, quan no en l'altre règim. I en realitat ell porta aquesta tradició, és a dir, gent que està defensant els treballadors i per tant ho fa amb unes conviccions molt clares darrere i per tant no només pel fet de ser advocat i perquè el contractin. La segona raó és que, a part d'això, que no és veritat que cada vegada queden menys, però en realitat hi ha un altre element que sí que és important i és que ell sempre s'ha caracteritzat per ser una persona que té un nivell jurídic molt altíssim i aquest és sempre el meu referent. Jo quan vaig començar no m'atrevia ni a parlar amb ell, però és veritat. A més, com que jo el que estic dient ara m'ho crec perquè és veritat. Quan em va començar a parlar jo pensava, no sé per què parla amb mi, és perquè jo tenia la concepció que era una persona que tenia un nivell jurídic altíssim, que era un referent. Casares o amb els que jo treballava, o el Joan Agustí, sempre em parlaven del Senra. Aquesta és la segona raó. La tercera raó és una raó que és un tret personal que jo crec que és, no sé com qualificar-lo, però seria l'optimisme jurídic. Moltes vegades jo, quan parlo amb ell, me n'adono que hi ha un element addicional a tenir clar quina part estàs defensant, a tenir un coneixement jurídic de les coses, i és no desanimar-se i confiar, tot i que les coses estiguin molt malament i que sent conscient de com estan, seguir confiant que et poden acabar donant la raó perquè la tens o perquè és just o perquè la pots tenir o perquè és just que et donin la raó. Perquè en realitat moltes vegades, i aquesta és una de les funcions de l'advocat, i moltes vegades el conjunt o la situació ens fa desanimar, i ell quan parles amb ell sempre et fa tenir esperances, d'una perspectiva realista, però des de la perspectiva de dir com que això és just, s'ha de seguir o s'ha de buscar una altra manera, i aquesta és la filosofia que jo crec més adient d'un advocat. Per tant, una persona que té aquestes 3 característiques, per mi és un referent i per mi és l'advocat que jo escolliria. Per tant, a part d'això, que a més ja li vaig dir quan van dir que havia de venir aquí a parlar, a presentar-lo, li vaig dir no sé si puc presentar, però sí que puc dir el que jo penso, que a més m'ho crec, estic totalment convençut. Ja sé que aquestes coses, moltes vegades la gent diu t'ha de presentar i ha de dir és una persona amb unes característiques. No, jo el que estic dient m'ho crec des de fa molts anys. L'altra qüestió és que el tema del que parla és un dels temes
de present i de futur en el nostre món, no? És a dir, tota aquesta problemàtica que ara jo he estat parlant amb ell i a més és més complexa de la que fins i tot jo sabia, perquè en realitat cada vegada que parlo amb ell m'aporta coses, en realitat és un dels temes de futur, no? Què passa amb les tecnologies de la informació, la seva capacitat de controlar-ho tot i com la part dèbil de la relació laboral, per exemple, s'enfronta o es pot enfrontar en aquesta nova situació en la que té molt pocs elements i ha de trobar la manera nova, innovadora de defensar-se, tenint en compte que tenim un àmbit que és el constitucional, el dret constitucional, que sembla que no protegeix perquè està desbordat probablement per les noves tecnologies, però també perquè des del punt de vista jurídic el tema constitucional sabem el que està sent últimament i jo crec que ell explicarà coses que són realment molt interessants que van més enllà dintre d'aquesta concepció que jo he qualificat d'optimisme jurídic dintre de les dificultats jurídiques en les que ens trobem a dia d'avui. Bueno, yo agradezco muchísimo a Andrés esa presentación, que no me merezco, por supuesto, porque bueno, yo siempre he sido una persona que he pensado que la persona humana individualmente considerada no es nada y cada vez es menos, es decir, por sí mismo. Así que lo único que realmente hace que funcione la vida, el mundo, las aspiraciones de los seres humanos es el colectivo social. Y cada vez pintamos menos, porque cada vez la tecnología se complica más, por lo tanto los medios de fabricación, medios de producción y tal, son el propio automóvil que conducimos, son tremendamente complejos. Y no podemos hacer como hacían los clásicos de entrar en las tripas del bicho para poder arreglarlo si se estropea y tal, no. Normalmente la opción es coger y tirarlo y comprar uno, produciendo lo que se está produciendo, un gran desastre planetario, de exceso de producción y de exceso de restos, digamos, de bienes. Y por otra parte, o bien hacer eso de decir, bueno, pues me cambio de producto y ya está, pero poca cosa más. Es decir, no podemos. Y el ordenador es un clásico ejemplo de toda esa situación. Bien, con eso quiero decir que si no se tiene presente al colectivo social, es decir, todo lo que hacemos en esta vida es el mérito de la sociedad y el mérito o el demérito en algunos casos, ¿no? De la sociedad en su conjunto. Y soy poco propenso a esto de creer que existen personas singularmente importantes. Dicho eso, claro, uno siempre, los abogados laboralistas en general siempre hemos hecho esa opción tanto desde un punto de vista jurídico, porque hemos tenido que terminar la carrera, tenemos el título de abogado y los que se han después dedicado a la judicatura son jueces, etc. Pero junto al elemento jurídico, al elemento técnico, tenemos un elemento vocacional importantísimo y es muy importante, y es lo que había dicho también Andrés, que tenemos como misión defender a una clase social, a unas clases sociales que están en situación manifiesta de inferioridad en el contrato de trabajo respecto a sus empresarios. Es decir, se trata un poco como, le puse un título que no ha sido bien acogido por algunos compañeros al artículo que escribí sobre los abogados laboralistas, una especie de Robin Hood en el derecho del trabajo, ¿no? Es decir, un poco utilizar las oportunidades legales para poder conseguir el mayor provecho posible a la persona que se encuentra en situación de inferioridad de condición. Y eso genera una empatía muy grande, o sea, una situación de coincidencia pues muy extensa con las personas a las cuales tú defiendes, que viven sus problemas, como si fuera eso, tanto es una situación de invalidez o de enfermedad como una situación de reivindicación laboral, o cuando se trata también de un sindicato en la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores. Bueno, el tema de hoy es un tema que me ha tocado hablar en un momento bastante desastroso desde el punto de vista jurídico de los derechos laborales, es decir, estamos en plena, inmediatamente después de las dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral de 2012 y lo que eso significa, ¿no? Significa en el sentido, ha introducido un tema nuevo, un tema que ha cambiado la correlación de fuerza entre los derechos fundamentales de la Constitución, poniendo al mismo nivel un derecho, que es el derecho del artículo 35 de la Constitución de protección de los trabajadores, el derecho al trabajo,
ponerlo en relación con el derecho del empresario a la libertad de empresa en la economía de mercado. Lo cual, dice, bueno, a ver, el derecho a la libertad de empresa en la economía de mercado es un derecho constitucional, pero como su propia definición indica, es el derecho a constituir empresa en el mercado. No el derecho a utilizar un régimen de beneficios diferente o de prevalencias diferentes a las que pudieran tener los trabajadores en el seno del contrato de trabajo. Es decir, no se aplica al contrato de trabajo, se aplica a la presencia, la posibilidad de que el empresario pueda constituir la empresa, pueda cerrarla, pueda generar una situación de unión con otras empresas, etcétera, etcétera. Es decir, en el aspecto mercantil, en señalar precios, pero no en el aspecto laboral. Hacen esa comparación y dicen, bueno, como los derechos fundamentales no son absolutos, el derecho, es verdad que existe el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, pero también existe el derecho del empresario a la libertad de empresa. En consecuencia, tenemos que poner los dos derechos en relación y tenemos que sacrificar proporcionalmente una parte de cada uno de los derechos. Claro, después resulta que la proporcionalidad tampoco existe, que ha sido lo único que ha sufrido perjuicio de verdad ha sido los derechos que tenían reconocidos los trabajadores, tanto en el ámbito de la negociación colectiva como en el ámbito de los derechos individuales. En ese contexto se produce este debate, que espero que vosotros participéis activamente. Yo voy a decir ahora los puntos fundamentales que creo que son importantes para el debate. Uno, es cuando aparece la utilización de los nuevos medios, digamos, de grabación de imagen y sonido y de reproducción de situaciones a través de sistemas cada vez menos físicos, es decir, cada vez menos con soporte de cintas o de CD, etcétera, y más con soporte informático, es decir, a través de archivos informáticos. Cuando empieza esta situación, lo primero que hace el empresariado es utilizarlo, esa nueva situación, para favorecer sus intereses en el ejercicio del poder disciplinario, es decir, de los despidos, de las sanciones, etcétera, de los trabajadores. Entonces, a través de las grabaciones de los detectives privados, por ejemplo, y existen varias sentencias sobre ese tema, se invade el domicilio, por ejemplo, de un trabajador, llamando al timbre, porque si no sería naturalmente una situación en que tendría que intervenir la policía. Se llama al timbre, se presentan como personas, no diciendo en ningún momento que son detectives privados, naturalmente, ni que vienen tampoco para realizar esa grabación, sino que se presentan para ver qué está haciendo y si está en algún club de gimnasia, si se ha ido a bañar, si al mar, etcétera, para buscar elementos que consten en la grabación que después puedan acusar de que están realizando actividades que perjudican la esperanza del empresario de la recuperación. Ese es un tema en el cual los tribunales intervienen y empiezan a decir, bueno, eso se puede hacer porque realmente empiezan a considerar que esa actividad probatoria es posible. Ahora bien, ¿qué sucede? A continuación viene la avaricia a romper saco. Vienen y cogen el archivo de vídeo y los cortan donde les parece oportuno y lo empalman después. Entonces, claro, solo aparece de la grabación la parte que interesa para inculpar al trabajador y que apruebe el tribunal o el juzgado la sanción correspondiente. Bien, cuando pasa eso, ya existían las cámaras, el control minuto a minuto y segundo a segundo de la grabación, entonces se daba el salto de la grabación. Entonces, cuando empiezan las primeras sentencias, dice, oiga, yo esta prueba no se la admito a usted porque esta prueba está manipulada, lo trae usted al tribunal de todo lo que usted ha grabado o no de lo que usted haya seleccionado, por lo tanto, esto no puede ser. Y se declara la prueba no admisible, se nos admite la prueba y se tiene que ir a otros medios de prueba. Después, el salto siguiente que voy a dar es el caso, este caso primero fue un caso de unos trabajadores que trabajaban para unos empleados de la Caixa de Pensiones que resulta que estaba en el club náutico y hacía actividades de natación, etcétera, y van al domicilio y le hacen esta grabación. El segundo es un caso de comisiones obreras que se produce como consecuencia de que el representante sindical en el Banco Central Hispanoamericano se da cuenta. El Banco Central Hispanoamericano tenía un convenio con la Seguridad Social de que todos los reconocimientos médicos se harían en el edificio del banco, en un local especial, todos los reconocimientos de los trabajadores del banco.
en el Paseo de Gracia. Y entonces iban los trabajadores, hacían el reconocimiento y los médicos daban el diagnóstico médico y la baja al jefe de personal. El jefe de personal cogió y archivó todos esos datos médicos en el ordenador del banco. Y a continuación, claro, esos datos y esos diagnósticos médicos, las frecuencias de las bajas, le permitían saber, por ejemplo, si una mujer tenía una menstruación más o menos complicada y por tanto el índice de absentismo iba a tener una incidencia A, B o C. También le posibilitaba saber si ese trabajador pues tenía algún tipo de deficiencia que le impediría parcialmente el desarrollo de determinadas actividades que requerían, por ejemplo, un sosiego continuado en el trabajo, etc. Bien. Y a partir de ahí genera una base de datos en donde se introducen todos esos diagnósticos médicos y Comisiones Obreras, a través de Sergi Lafont, que era el representante de Comisiones Obreras en el banco, dice, bueno, a ver cómo es posible qué casualidad que no se estén renovando los contratos temporales a una serie de personas que hayan pasado por situaciones de baja por enfermedad en el banco. Entonces piensa que esos datos los tiene el banco y los está utilizando. Y solicita que se le ponga en comunicación si existe o no existe esa base de datos, de diagnósticos médicos, y cuál es el destino y cuál es el sistema de procesamiento de esos datos. El banco dice que no hay ninguna base de datos, pero aparece un papel extraviado de un trabajador en el cual se había equivocado el jefe de personal, de la empresa, y le había dicho que según consta en la base de datos, pues él tenía esta actividad. Bueno, a través de ese papelito se llega a una situación en la cual se plantea, porque claro, el dato del diagnóstico médico es un dato especialmente sensible a la privacidad, es privativo exclusivamente, no puede tener conocimiento incluso por los convenios internacionales, no puede tener acceso a él más que el personal médico y formando parte del historial médico. Porque, no, resulta que se interpone la demanda ante el juzgado, llega el jefe de recursos humanos, hace de testigo, hace de la empresa, del banco, hace una intervención diciendo que él jura por Dios y jura por todo que nunca ha utilizado esos datos torticeramente y para engañar a nadie, para perjudicar a nadie. El juzgado se lo cree y dice que no hay ningún tipo de vulneración al derecho fundamental a la intimidad. Bueno, se plantea el recurso al Tribunal Superior de Justicia, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que fue Martí Garrido, dicta una sentencia diciendo que no hay que desconfiar del jefe de personal, que si el jefe de recursos humanos decía eso, le pareció al juez una persona honrada, pues ya está bien y tal. Bueno, entonces después se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, oiga, no. Y aquí es donde está el dato de importancia. Porque mire usted, es que con independencia de la utilización que usted haya hecho de esos datos, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, usted tenía la obligación, primero, de haber puesto esos datos en conocimiento del trabajador o la trabajadora, de que existía ese archivo y que él estaba allí. Segundo, de decirle cuál era su camino de acceso a esos datos, para poder él comprobar si realmente estaban o no estaban. Tercero, el derecho a corregir los datos. Y cuarto, el derecho incluso a borrar los datos si él considera que los datos, como usted no ha acreditado nada de eso, pues realmente usted no me puede hablar de que esa base de datos es una base de datos que es conforme a la legalidad. Está en contra no solamente de los derechos laborales, sino especialmente los derechos constitucionales y de los convenios internacionales. Bueno, el Tribunal Constitucional ordena entonces que se destruyan las bases de datos del banco, que tenga diagnósticos médicos, pero claro, los trabajadores no tienen posibilidad de saber cómo van a entrar en todo eso, ¿no? Entonces los trabajadores solicitan la ejecución a través al juzgado y dicen, no, oiga, vamos a ver, que venga un perito informático externo, perito informático designado por el juzgado, que vaya ahí y se meta en los ordenadores del Banco Central Hispanoamericano y busque los archivos, y entonces una vez que busque los archivos, los destruye. Bueno, y todo esto certificado por un perito informático. Entonces viene el jefe de personal, otra vez, dice que no hace falta porque él ha hecho un escrito certificado
diciendo que ya ha destruido las bases de datos. Entonces, el juez vuelve otra vez a quitar la razón y dice, no, 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 es que ya lo ha dicho el jefe de personas que están destruidas, por lo tanto, ya está ejecutada la sentencia. Nuevo recurso al Tribunal Constitucional, esta vez porque no se había ejecutado la propia sentencia del Tribunal Constitucional. En el mismo juzgado, y el Tribunal Constitucional dice, no, ejecútese la sentencia, y como proponen las partes ejecutantes, nómbrese un perito independiente que haga todo el seguimiento, que tardó 2 años en hacerlo y cobró una fortuna al banco hispanoamericano, y entonces ahí encontró todos los datos médicos, el perito los borró, certificó. ¿Esto qué significa? Que el empleador utiliza ya desde el principio de los tiempos digitales, está utilizando todos los datos y el tratamiento de esos datos para tener un perfil de los trabajadores o de las trabajadoras que están en el mercado de trabajo todavía pidiendo empleo, o bien, en este caso concreto, están prestando servicio en la propia empresa, y en función de eso condicionar las políticas de promoción profesional, condicionar las políticas de tiempo de trabajo, de distribución del horario, de cualquier situación que se genere a través de eso. Cuando esa sentencia sale a la luz, evidentemente a partir de ahí recordaréis que se prohibió ya la Seguridad Social que pusiera el diagnóstico concreto de los trabajadores en el volante que va a la empresa. Eso ya no se puede poner, porque ya no se trata solo del procesamiento de los datos que estén en la base de datos, sino también que la propia Seguridad Social no le dé este dato al empresario en un instrumento físico como en un papel, ¿no? Tampoco, aunque ese instrumento físico no pueda ser tratado de la forma tan rápida y tan exhausta como puede ser en un tratamiento informático, pues así. Bueno, pues esta situación inicial, que es esta, hay que llevarla ahora y hacer un pase así, ha pasado muy rápidamente toda la evolución digital hasta nuestros días, a ver la situación actual en la cual nosotros nos encontramos. Nos encontramos con un sistema compartido de información prácticamente en todo el mundo, a través de las redes digitales, a través de los distintos medios que tenemos, el teléfono móvil, el ordenador, todo está interconectado, y tenemos una gran parte del trabajo cotidiano que se está realizando que se tiene que volcar necesariamente en estos instrumentos. Bueno, claro, por lo tanto que hay ahí ya un perfil mucho más completo del trabajador en manos del empresario, generado a través de la entrada del empresario en el instrumento de trabajo. Es decir, tú coges, por ejemplo, un ordenador y le haces a través del GPS, el empresario sabrá por todos los sitios donde tú has ido, donde has estado, etc. A través de una aplicación cualquiera que se introduce en el ordenador por el empresario, tendrá a través de la cámara y de la pantalla, tendrá acceso a qué persona está en la pantalla. Tendrá acceso a cuánto tiempo de trabajo ha estado utilizando esa persona. Tendrá acceso, en fin, a toda, incluso a su vida personal, en su vida personal y a su vida familiar. Tendrá acceso a eso. Porque fijaros bien que la tendencia es a la publicidad en estos momentos. Es decir, todo el mundo da los datos a través de las redes sociales, todo el mundo pone los datos en la red, por lo tanto lo que hay después es un proceso de seleccionar los datos y ordenarlos para poder facilitar la actividad del empresario. Esa es la tendencia. Hasta ese momento, ¿qué decía el derecho? Hasta este último momento. Se basaba en un instituto básico, que era el derecho a la intimidad. Y decía, no, pero es que eso no se puede hacer nunca vulnerando la intimidad del trabajador o de la trabajadora. Pero claro, la intimidad en la Constitución está definida en el artículo 18 de la Constitución, y la intimidad es solamente 2 cosas en la Constitución. Una, un espacio reservado exclusivamente a un espacio físico que es el domicilio. El domicilio es inviolable. Y el otro espacio es el espacio del correo, pero del correo pensado en el correo anterior al correo electrónico. Entonces, esos 2 conceptos, esas 2 situaciones, se requiere la intervención del juez, autorizando el registro domiciliario o utilizando la autorización previa o autorizando la intervención de la comunicación, el correo. Esa es la situación que existía. Ahora, claro, lo que pasa es que ahora ya
las comunicaciones se realizan con independencia del domicilio, del espacio físico donde está, con independencia del medio que se utiliza, que es muy variado, se acumulan en los sitios. Todo el espacio de la intimidad cada vez existe menos para las personas normales. En cambio, ellos, o sea, el poder tiene muchísimos datos nuestros, el poder económico, el poder político tiene casi todos los datos nuestros en estos momentos y nosotros tenemos muy poquitos datos de ellos, muy poquitos datos de ellos. Por lo tanto, habría que pensar que el principio de intimidad no tendría que ser sustituido por el principio de publicidad, ¿no? Así que todo el mundo conozca las cosas de todo ya de una vez, porque entonces estaríamos por lo menos en igualdad de situación. El trabajador o la trabajadora que se encuentra en esa situación podría conocer todo lo que hace su jefe y tal, lo que hacen los cuadros intermedios, lo que hace todo el mundo, las gamberradas, las conversaciones que tienen. Bueno, pues sí, pues estamos en igualdad de condiciones, hay un conocimiento universal que se comparte universalmente entre todos. Pero, naturalmente, eso el poder lo impide, porque el poder lo tiene quien lo tiene, y por tanto el control y la restricción de la información y la ordenación de la información lo tiene quien lo tiene. Si la intimidad ya no sirve como concepto o sirve cada vez menos como concepto, pues entonces, claro, respecto a la intimidad, los tribunales, como he dicho, tenían una cosa clara, que era el permiso judicial previo. Si no había permiso judicial previo, por tanto había una garantía. El juez decía, bueno, si había motivo o no había motivo, autorizaba o no autorizaba esa situación. Pero claro, cuando viene la etapa siguiente, dice, bueno, es que vamos a ver cómo se hace frente a una situación de generar unas mínimas garantías para que no haya perjuicio con esa información pública que está. Y aparecen dos vías. Una vía, que es la vía del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que es mantenerse todavía en el concepto de intimidad como concepto básico. Y la otra vía, que es la vía de la Agencia Oficial de Protección de Datos, que dice, no, es que aquí el problema no es si se mete usted o no se mete nada. El problema es que la persona en la cual usted se ha metido, por decir, las características personales que usted ha invadido de esa persona, lo conozca previamente que usted ha hecho eso, esa persona. Es decir, hay que informar previamente al trabajador o a la trabajadora de que usted va a entrar en esos datos. Si usted no ha informado previamente al trabajador o a la trabajadora, lo que usted haya obtenido es ilegal y, por tanto, ha de ser anulado, ha de ser prohibido. Entonces, claro, la Agencia Oficial de Protección de Datos, que regula específicamente en un apartado los derechos de los trabajadores para vigilar qué datos tiene el empresario, cómo se pueden modificar y cómo se pueden cambiar, es la que con mayor capacidad de penetración y de limitación de las posibilidades de los empresarios se está implantando. Es decir, bueno, no, pero hay unos pocos trabajadores que se dirijan a la Agencia Oficial de Protección de Datos. Todavía siguen teniendo la costumbre de dirigirse exclusivamente en el ámbito no administrativo de control de la Agencia Oficial de Protección de Datos, sino en el ámbito judicial de invasión de la intimidad. Pero fijaros la diferencia. A mí, antes de que me invadan, me tienen que pedir permiso, por decirlo de alguna forma, que es lo que hace la Agencia Oficial de Datos. Y usted tiene que poner en conocimiento que quiere entrar ahí. Si usted no pone en conocimiento eso previamente, usted no puede entrar. Segunda cuestión. Usted, además, para entrar, después de pedir conocimiento, tiene que decir, después de la condición, qué datos quiere usted y qué datos obtiene usted con ese consentimiento. Si usted esos datos que tiene, los tiene que poner en conocimiento de la otra persona. Y darle a esa persona la oportunidad de corregirlo o también de suprimirlo, como pasa en la situación general de la protección de datos, de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Claro, llevando eso hasta el último extremo, no quiero alargar mucho porque además ahora quiero que intervengáis vosotros, después podemos añadir más cosas. Llevando eso a esto acabado ahora, con lo habréis leído en la prensa, con el triunfo de la ley del olvido de los datos de Internet, ¿no?, que ha triunfado en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea ha reconocido el derecho de cualquier ciudadano, no de un trabajador, sino de cualquier ciudadano, que tenga datos en Internet, ¿no?, y esos datos aparezcan públicamente a través de las redes sociales o a través de los chats, a través de cualquier otro medio que exista de plataformas digitales. Eso se conoce, ¿no? Pues el trabajador, en este caso el ciudadano en general, puede decir, no, oiga, yo quiero que ese dato se borre. Y solamente se puede negar la empresa o la titular de la plataforma a borrarlo
por dos razones. Uno, porque existe un interés público superior al individual de la persona que pide y solicita la supresión del dato, pongamos por caso, o sea, un dato de una enfermedad contagiosa que si se oculta, pues entonces dificulta el atender a la extensión, a la paralización de la extensión de esa enfermedad. Es primero de interés público. Segundo, que exista un problema de libertad de expresión, es decir, que no sea objeto, no haya sido objeto por ejemplo, de periodismo de investigación, de publicación de una opinión y no de un dato concreto objetivo, sino de una opinión determinada sobre una persona que tiene una relevancia posterior desde el punto de vista de la garantía de ese derecho a la libertad de expresión. Esa es la situación que en estos momentos se está planteando. Por lo tanto, sustitución del principio de intimidad como principio básico por el principio de control de los datos y posibilidad, por tanto, de impedir que se sigan utilizando, se sigan manipulando, etcétera, y nulidad de la prueba que se realice por el empresario con esos datos si previamente no se ha dado esa situación anterior. Bueno, la conclusión y lo que ahora voy a decir que eso es muy plural, muy difícil, porque cada dato, cada situación es una situación diferente, las empresas tienen medios distintos. Otra cuestión importante a añadir. Sí, hay que distinguir también si el elemento utilizado para ordenar esos datos, captar esos datos, archivarlos, etcétera, es propiedad del empleador o es propiedad del trabajador o de la trabajadora. Ahora, antes todo era propiedad del empleador. El empleador en todo caso era quien ponía una aplicación ahí para controlar determinadas actividades, comerciales una, dentro del contrato laboral, otra fuera totalmente del contrato laboral, como era el tema ya de vigilancia y de una posible relaciones que están fuera totalmente de la situación normal de trabajo. Bueno, pues ahora, si resulta que es propiedad del empresario, los tribunales, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, consideran que el empresario, como titular, tiene derecho a limitar esos derechos de intimidad, en este caso, de los trabajadores por el uso del aparato. Si el derecho de propiedad aparece ahí como un derecho que autoriza al empleador para invadir ese tipo de espacio. Y el convenio colectivo, incluso la sentencia esta del Tribunal Constitucional, diciendo que si el convenio colectivo prevé que el empresario, lo que han dicho, que el ordenador no puede ser utilizado para usos privados, entonces puede sancionar con despido al trabajador que ha utilizado el ordenador para usos privados, porque es una infracción no solo ya del poder del empresario, sino que en este caso el poder del empresario es un poder regular ejercido como consecuencia de autorización que le ha dado la negociación colectiva o un convenio colectivo. Pero ¿qué está sucediendo ya en los últimos años? Está sucediendo que se está generalizando lo que se llaman las BIOS, ¿no? Que es una frase inglesa que yo, para inglés, todavía me muevo esto de Cuba, yo del inglés entiendo poca cosa, es un inglés de Mystery Hello, pues, pero bueno, las iniciales es tráigase su propio aparato, de la frase inglesa. Es decir, ya los empresarios ni compran los aparatos, utilizan los móviles de los trabajadores, los propios trabajadores, y en los propios móviles individuales también les hacen hacer el seguimiento a través de aplicaciones de las actuaciones empresariales. Son las últimas tendencias. Con lo cual tú tienes en un solo aparato almacenado todo, tu vida personal, tus contactos, tu correo electrónico, tal, y las aplicaciones de la empresa que están allá en tu propio aparato. Y lo más gracioso de todo es que dice, no, es que usted entonces sí que tiene derecho ya a la intimidad, porque usted ha cedido su propio aparato al empresario. Entonces, como usted ha cedido el aparato al empresario, pues ahora no venga usted a decirle que está limitado en el ejercicio de ese derecho. Hablamos sobre eso, pues si queréis metemos más cosas, pero por ahora vamos a quedarnos aquí. A ver qué opinas. Bueno, me llama la atención eso último que decías del tema de poder, digamos, utilizar la intimidad por los aparatos que se utilizan de la empresa. Donde yo trabajo, en los contratos de la gente le ponen un párrafo explícito
donde dice que se pueden utilizar ordenador, móvil, temas puestos a disposición del empleado para trabajo, se puede hacer una utilización moderada de uso personal, atendiendo a la situación global, contexto de redes sociales y de todo esto que está en boga, pero haciendo renuncia explícita al derecho a la intimidad. Y eso se lo van a firmar a todos los contratos nuevos, personal, sea operario, sea directivo, sea que entra en la empresa. Bueno, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad personal es un derecho fundamental de la Constitución y no puede basarse, no se puede renunciar a ese derecho. La renuncia indeterminada, indefinida o dentro en el seno de un contrato de trabajo todavía menos, porque el contrato de trabajo, como todos sabemos, es un contrato de sumisión, es un contrato de que aceptas el empleo con esas condiciones o no tienes empleo. Entonces, en consecuencia, claro, si tú puedes a través de ese mecanismo renunciar a un derecho fundamental, también tendría la posibilidad de renunciar a todos los demás derechos fundamentales de la Constitución. Eso no tendría validez, desde mi punto de vista no tendría validez jurídica. No está dentro de la autonomía de la voluntad el renunciar al derecho a la intimidad frente al empleador. No, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor lo que tiene la finalidad de previsiones como esta es la de habilitar que desaparezca o que el trabajador considere desaparecida la expectativa de privacidad y por lo tanto por ahí habilitar una vía para que el empresario pueda acceder a algo que y eso una de las cosas que está en la discusión, yo creo, detrás de todo esto es el derecho laboral y la respuesta que da el Constitucional cuando se plantea desde la perspectiva laboral este tipo de cosas está dejando de proteger, ¿no? Como en muchos otros ámbitos está dejando de proteger, pero y es verdad que la renuncia al derecho fundamental en sí misma puede no tener sentido, pero si nos están diciendo que el convenio sirve para habilitar que tú pierdas tu expectativa de privacidad y por lo tanto que vayas a poder ser controlado por el convenio, van a venir por aquí. Sí, lo que pasa es que el convenio, tú sabes que más o menos ya se dice que es para compensar a través de la acción colectiva, la autonomía colectiva supera la subordinación individual del trabajador, pero es que de la otra forma es el trabajador solo. Sí, a mí hay una cuestión que también, al menos es en lo que me he encontrado tanto en la actividad jurídica como en la propia sindical, en algunos ámbitos laborales, incluso los docentes, donde el sector privado tiene una tendencia a través de los medios tecnológicos es de controlar la actividad, ¿no? Y a veces el establecer cuáles son los límites y la potestad empresarial de control y dirección de la organización del trabajo con los que pueden o no invadir los espacios personales, porque yo entiendo que aunque sea en horas de trabajo y en el desarrollo del trabajo, no siempre podemos separar el tiempo de trabajo del tiempo personal y de relación personal, ¿no? Y cuándo se invade y no se invade, o hasta dónde debe de alcanzar ese control sin invadir la intimidad personal, pues bueno, yo creo que no es una tarea fácil y más bien, al menos por la última sentencia que me parece recordar del Tribunal Constitucional en cuanto al tema de si la empresa tiene o no potestad o capacidad de entrar porque el medio es suyo, el medio de producción, en este caso el ordenador, de allí destripar y desnudarte, pues parece ser que el Tribunal Constitucional permite eso, ¿no? Para mí es cada vez una mayor dificultad o cosas que puede ser no tan modernas. Cuando hablo del ámbito docente es muy típico del control de la actividad de los docentes a través del interfono que ponen en clase y llamen. O sea, yo desde el despacho estoy escuchando cómo imparte la clase, ¿no? Donde hay ahí también pues una cierta invasión, entiendo yo, ¿no? O sea que a veces no hace falta. O simplemente las nuevas tecnologías hoy nos permiten que cualquier representante comercial está controlado con el GPS donde ha circulado todo el puñetero día, aunque sea con su propio teléfono, porque a través de su número es fácil localizar. Ya no digo si es el teléfono de la empresa,
que es que le hace de GPS, ¿no? O sea, eso, la verdad, ¿dónde están esos límites? Me cuesta a veces alcanzar. Bueno, el problema ha sido también las aplicaciones, porque ponen una aplicación en el ordenador que está relacionada con el GPS y te va haciendo el mapa de todo el recorrido que tú has realizado y el tiempo que has estado parado, el tiempo que has estado circulando. Es que eso es lo que está. Pero llega a tal cinismo, por ejemplo, mira, casos concretos que ha pasado respecto a eso. El tema que también conoce Andrés, el tema de la caja de pensiones. Todas las cajas, los bancos funcionan todos con aparatos electrónicos, naturalmente, que son las pantallas de los ordenadores, que además son individuales, están cada una con un password, con una clave de cada uno de los trabajadores de la plantilla, si son nominales, están allá. Que el diario electrónico va recogiendo todas las operaciones que se hacen en la oficina, a la hora que se hacen, cuándo terminan, cuándo salen de la oficina, cuándo entran, cuándo se encienden las alarmas de la sucursal, cuándo se apagan, cuándo se abre la caja fuerte, cuándo se cierra, todas las imágenes de los que entran en la oficina y salen de la oficina a través de la grabación. Todo eso lo tienen allá, esa información. Cuando los sindicatos, en este caso comisión, solicitó de los tribunales y de la inspección de trabajo que se penalizara la conducta de la empresa de extender la jornada más allá del horario del convenio, que termina, como sabéis, a las 3 de la tarde, y están todas las oficinas de las cajas y los bancos llenas de gente que sigue trabajando allá, horas extraordinarias que no les pagan. Bueno, pues entonces, para aprobar ante la inspección de trabajo, que eso y tal, solicitamos que se llevaran las grabaciones de todos los diarios electrónicos de 5 o 6 oficinas para acreditar que la práctica continuada era esa, que se quedarán hasta las tantas y tal. Bueno, dijeron que no, que eso violaba el secreto bancario, la caja de pensión, que eso violaba el secreto bancario, porque decía, es que el diario electrónico, al mismo tiempo que pone efectivamente la hora y tal, después resulta que están las operaciones también, unas operaciones, entonces la inspección de trabajo dijo, bueno, pues borren ustedes la banda de las operaciones y déjenme el resto no, igualmente se vulneraría el secreto bancario. Entonces, un juez, el juez de Mataró, que estaba en Mataró, que ahora está en Barcelona, está en ejecuciones, el Jaume González, ordenó que al Banco de España que dijera que ordenara al banco que entregara la documentación, y el Banco de España le contestó que no. Los abogados del Banco de España dijeron que no, que era el secreto bancario y que ya está, que no se podía tocar. Bueno, el cinismo es absoluto, o sea, es una manipulación de toda esa tecnología a favor, naturalmente, del que tiene el poder dominante en el seno de la empresa. Igual sucedió con el tema de las horas extraordinarias, o sea, como no se declaraba naturalmente no había horario, es decir, el horario era el horario del convenio, pues entonces dijimos, bueno, vamos a ver, que se certifiquen las horas extraordinarias, de acuerdo con lo que previsto la ley del Estatuto de los Trabajadores, de la jornada, que se certifiquen por la empresa las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores. Hizo un certificado el jefe de Recursos Humanos que decía, horas en el año 2012, 0 horas. Horas extraordinarias. Horas en el año 2013, 0 horas extraordinarias. Los trabajadores, claro, como tenían sueldos elevados, no se atrevió a reclamar eso nadie, solo 2, también de comisiones obreras. Y no hago propaganda pero dos de comisiones obreras también, que fueron el Luis López, que era uno de los representantes de comisiones obreras en la Caixa, que ahora está en Madrid, estuvo en Madrid en el último periodo, y Ana María Sierra, que también era otra de... Bueno, pues estos dos lo plantearon. ¿Qué hizo la Caixa? En el juicio llegó allá y pagó. Se allanó la demanda y pagó, porque no quería que se entrase en el proceso para que no se dieran las pruebas, comunicaciones, etc. Pagó, y pagó con los intereses y todo esto. Nada, aquí. Pero estos dos fueron los únicos que reclamaron. Claro, presentó conflicto colectivo el sindicato en Madrid, en la audiencia. Y la audiencia dijo que como nosotros no habíamos podido probar, que desde luego era bastante increíble que se hubiesen hecho 0 horas extraordinarias,
Pero como la jurisprudencia dice que se tiene que probar hora a hora y día a día, pues que nosotros no habíamos probado hora a hora y día a día ni nada. Nosotros que no, la verdad es que no pudimos probar ni una sola hora más que a través de un testigo, que el testigo después al final se sintió amenazado por la actitud del abogado de la Caixa y dijo que bueno, que él no se acordaba exactamente. Pero bueno, es decir, que la situación es esa, ¿no? Sí. Yo quería hacer referencia sobre las empresas contratan a los detectives privados. ¿Dónde está el límite? Porque cuando hacen a veces el juicio de proporcionalidad, muchas veces encuentran justificada esa contratación. Cuando esa persona ha habido una cesión de datos para ir a su domicilio y segundo, hasta qué punto está invadiendo la intimidad o no de la persona. Entonces aquí sí que hay una controversia en lo que es un derecho fundamental a la libertad del empresario de poder contratar a un detective privado para que te investigue por una baja fraudulenta o por un tema sindical. Bueno, en el tema sindical hay una sentencia muy importante de ahora de octubre de 2014 de Fernando Salinas, que es el ponente del Tribunal Supremo, la unificación de doctrinas, y esa sentencia es una sentencia en la cual una trabajadora, utilizando su crédito horario, se lo pide esas horas para realizar actividades sindicales. Coge un detective y la pone siguiendo. Y el detective dice que no ha estado el horario que había dicho que tendría que estar en el sindicato, que había permanecido en el sindicato. Eso es lo que dice el detective en un informe que realiza y va como testigo al juicio para decir eso, como testigo. A continuación, la trabajadora presenta un certificado del sindicato diciendo que ha estado de tal hora hasta tal hora, pero el certificado del sindicato está falseado, porque no se lo había hecho ni el representante ni de la persona del sindicato que tenía que hacérselo, sino que se ve que se lo había cogido ya el impreso y lo había puesto. Bueno, entonces coge y la despide por dos causas de despido: fraude, deslealtad y abuso de confianza por haber falsificado el certificado. Y después el tema de no haber realizado las actividades que tenía que haber realizado como representante sindical. Oye, la sentencia de Salinas es excelente, porque la sentencia de Salinas, ¿qué dice? Dice, un detective, un informe detective. ¿El detective qué es? El detective es un testigo. Bueno, más que un testigo, porque el detective en todo caso dice que ha hecho esto, que lo ha vigilado, etcétera, etcétera. Todo eso lo dice él. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿por qué dice? Porque la sentencia que es estimatoria del despido es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿por qué dice a partir de ahí porque la sentencia de instancia es del juzgado, me parece que era del juzgado de Mataró, el juzgado de lo social de Mataró, creo. Gerona. No, de Figueras. De Figueras. La sentencia de instancia era del juzgado de Figueras. Entonces, era favorable a la trabajadora. A continuación va al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la revoca, pero la revoca modificando los hechos declarados probados en base a la prueba documental, dice, porque no podía ser, la prueba testifical no sirve para revisar los hechos probados, dice, pero es prueba documental porque ha hecho un informe el detective, ¿no? Y como ha hecho un informe ya es prueba documental, y como el detective dice que no ha estado, pues ya está. Bueno, entonces claro, Salinas dice, oye usted, no, el detective es un testigo, y por mucho que lo que diga está escrito previamente en un papel, sigue siendo prueba testifical, porque es una cosa que afirma una persona, y ya está, punto. Y eso es igual que si se recoge en el acta de un juicio, pues bueno, pues es exactamente igual. Por tanto, no es prueba documental, no se podía modificar. Pero además de eso, entra en el fondo del asunto ya y decir, bueno, ya que hemos rechazado la modificación de este hecho probado, vamos a entrar de verdad. Y en una sentencia extensísima y absolutamente razonada, establece dos límites, que es lo que decías tú, dónde están esos límites, dos límites esenciales a la actividad de los detectives, ¿no? El primer límite dice, bueno, viene constituido por el hecho de que no puede ser objeto el representante sindical de un seguimiento singular. Una cosa es que el detective pase por allí y esté vigilando otras cosas y recoja eso accidentalmente. Ahora, si el objetivo del detective es el representante sindical que está actuando en su crédito sindical, entonces eso es una violación del derecho fundamental a la libertad sindical en su manifestación, del derecho al crédito horario
para realizar las actividades sindicales. Por tanto, ahí no se puede haber, no puede existir interferencia ninguna del empleador, ni directamente ni a través del detective. Eso es la primera limitación importante. Y la segunda limitación importante es decir, bueno, y además, téngase presente que el representante sindical está actuando no en defensa de los intereses, no dentro del contrato de trabajo para realizar actividad para el empresario, está realizando actividad para el sindicato y para su representado. Por lo tanto, el sujeto legitimado, en todo caso, para protestar si hace mal su trabajo, serán los sindicatos y los trabajadores representados, pero no el empresario. Hay otra sentencia, por cierto, anterior que decía que el empresario podía estar contento de que hiciera mal las cosas, debería estar amargado si no cumple su función, que es lo lógico. ¿Y usted por qué se mete aquí? Si resulta que es una obligación que usted tiene establecida por la ley o por el convenio colectivo, si está mejorando la ley, establecida para dar unas horas al trabajador, al representante sindical para que realice actividad, ¿a beneficio de quién? ¿De usted? No, a beneficio de los trabajadores y del sindicato. Por lo tanto, ¿qué hace usted aquí? Ahora diciendo que es que no hace bien las cosas. A mí me recuerda igual que el despido aquel la demanda de tutela de derechos fundamentales de Deutsche Bank, al principio de constituirse Deutsche Bank, que los representantes de comisiones que estaban allá eran se llamaba... Que murió, ¿no? ¿Eh? El que murió después, ¿no? Sí. Pero se llamaba ya Soriano. Soriano. Entonces Soriano y otro. Bueno, estos y pusieron una demanda porque el sistema de promoción profesional, pues resulta que nunca promocionaba en el convenio de banca, pues era según realizaban la actividad de sus delegados de oficina, subían a los estamentos superiores, pero no querían que los representantes de comisiones pusieran ser delegados subdelegados de oficina, porque entonces, como tienen un territorio, cada una de las oficinas determinadas, aparecerían como representantes del sindicato y no como representantes de esto. Bueno, total, no lo dejaron incrementar la categoría profesional. Hicimos la demanda de derechos fundamentales y ya Deutsche Bank acaba de comprar, porque eso fue la fusión entre el Banco de Madrid y Banco Tran, acaba de comprar a los dos bancos para crear Deutsche Bank. Y los abogados alemanes vinieron y cuando se leyeron la demanda, nos dijeron a mí y al otro abogado que estaba allá, dice, y al empresario, y al responsable de los bancos, ¿pero ustedes están locos o qué? A estos señores se les da todo lo que piden. Todo lo que piden, esto no puede ir a juicio. Es que esto no puede ser. Y entonces dice delante, es que, oiga, mire usted, a un representante sindical, lo que tiene usted que hacer es darle más de lo que le corresponde, para que entre en sospecha con los trabajadores, que los trabajadores se creen que se están metiendo en el bolsillo, pero encima usted los convierte en mártires, usted es estúpido. Decía esto, ¿no? Los abogados, en la mentalidad esa. Una cuestión, aparte del tema de la discriminación, ¿no? de este tipo de discriminaciones que estabas relatando ahora, por lo que has dicho, lo que he oído hasta ahora, la pregunta sería, ¿qué comparación se podría establecer entre esto que explicas, ¿no? que es de control, y las viejas formas del capitalismo industrial de disciplinamiento? Es decir, sabéis que cuando se inicia el tema del industrialismo, el reloj, ¿no? la esfera del reloj, concentra todo el tiempo de trabajo y además los ritmos, etc. Entonces, ¿qué verías tú, si tiene relación, a lo mejor estoy diciendo un disparate, de elementos de disciplinamiento en el estilo más puro del taylorismo aplicado, es decir, a otro sector que no es el viejo sector industrial? Es totalmente diferente porque el trabajo en cadena, que en realidad es el fenómeno, bueno, es Charlotte, tiempos modernos, la imagen aquella, incluso si os acordáis que hay una pantalla de televisión que está el trabajador intentando fumarse un cigarrillo en el lavabo y le forma una bronca de narices, etc. Bueno, el problema de allá es condicionar el trabajo de uno, especializar los trabajos, digamos, diseccionándolos en toda una serie de movimientos y crear un solo ritmo de trabajo, que es el ritmo de la cadena, condicionando a una realización muy especializada del trabajo en cada puesto de trabajo. Claro, eso es lo que produjo la gran sublevación y lo que definió la alienación, digamos, del proletario, del trabajador, porque era totalmente ajeno
al producto, al significado del producto en el que estaba trabajando, porque lo único que hacía es para echarlo, pues, pegándole porrazo allí en las tuercas para que entraran en el agujero, el otro pasando la tuerca. Pero, Rafael, hablo más del taylorismo que del fordismo, ¿eh? El taylorismo como el mono adiestrado, ¿sabes lo que decir? Sí, que... sí, pero es una cosa completamente distinta, porque ahora ya no es eso, ahora es un conocimiento universal o un planteamiento universal a través de toda una serie de medios que son bastante inacabables, ¿no?, que tiene el empleador, de información y de contacto con el mercado, de promoción del producto. Se utiliza a las mismas personas y a la misma información para interactivar en los medios, en las distintas plataformas. Se establecen los perfiles. Otro problema está el tema del perfil a través, porque mucha gente pone su currículum en las plataformas, tienen los perfiles de todo el mundo. Tienen las preferencias de compra, a través de la tarjeta, a través de los medios. Claro, tienen una visión absolutamente panteísta, digamos, de la presencia de la actividad económica, y eso hace que puedan utilizar todos estos datos para llevar a maximalizar la explotación de los trabajadores, pero al mismo tiempo la integración en la empresa y al mismo tiempo la obtención del éxito comercial del producto. Es una situación muy distinta, porque te fijas bien, en la otra etapa, en la etapa del taylorismo, no estábamos ni mucho menos llegando a nada de eso. O sea, estaba en una situación todavía de la empresa como centro único prácticamente de información y de llevar a cabo. Y después la aplicación de los métodos de incremento del rendimiento, pues a través del sistema B2 y los sistemas que existían cuando yo empecé a hacer de abogado laboralista, pues eran sistemas de incentivar el rendimiento mínimo, el rendimiento medio, el rendimiento máximo, los 3 escalones, y se ha acabado, ¿no? Y ahora solamente se toma en cuenta el rendimiento, pero ahora se toma en cuenta toda una serie de factores inacabables. No, pero también lo digo en el sentido de disciplinamiento, no por comparación, sino que uno de los objetivos, por ejemplo, tú sabes que en el discurso empresarial, yo creo que con un cierto cinismo, se habla de esa necesidad para combatir el asentismo. Entonces, lo digo porque lo envuelven en el mismo discurso, es decir, el discurso del disciplinamiento como evitar la no presencia en el trabajo, que es lo que también se hablaba en el viejo, ¿no?, como fijar la mano de obra. Sí, pero lo que pasa es que el concepto de presencia en el trabajo ya no tiene nada que ver con aquel. La presencia en el trabajo, incluso en tu casa, en tus redes, en las conversaciones con los amigos.